Existe un debate eterno en nuestras conciencias, seas parte del círculo más escéptico o del más sugestivo, si en el mundo que habitamos existen fuerzas que nuestros sentidos no pueden percibir a simple vista y que las limitadas herramientas de nuestra ciencia no son capaces de demostrar o refutar. Una suerte de mundo paralelo manifestado en pinceladas a través de casos catalogados como misterios. Autores de horror cósmico como H.P. Lovecraft sostienen muchos de sus relatos que solo las personas con una delicada sensibilidad podían percibir contactos con este mundo paralelo, coloquialmente conocido como paranormal. Y es entonces donde la siguiente pregunta se hace pertinente. ¿Acaso existen resquicios donde las leyes físicas de nuestro mundo son vulnerables por una dimensión ajena, pero no del todo desapegada de la que existimos? Imposible encontrar una respuesta definitiva a eso, pero hay quienes, por experiencia empírica o sustentable investigación, creen que uno de los puntos vulnerables de conexión entre ambas realidades se da a cierta hora de la noche, o más bien de la madrugada. Hablamos de las 3 a.m., mal llamada como la hora del diablo o la hora maldita, momento concreto donde el umbral se abre y las limitaciones se vuelven endebles, donde lo imposible se hace posible, lo increíble está más cerca de ser creíble. No estoy aquí para convencerte de ello, estoy aquí para relatarte unos cuantos casos reales de tantos que existen y se acumulan con el día a día sobre sucesos extraordinarios ocurridos a las 3 a.m. o a la hora maldita para algunos. La familia Ortega, conformada por la señora Carmen Ortega y su hija Jessica de 16 años, llevaba 5 días de luto. La semana anterior habían sepultado al hijo y hermano Elías. 7 años fue el tiempo que el destino le concedió de vida en este mundo. 2 años antes le diagnosticaron un problema en la sangre que devino en anemia y más tarde, ante la impotencia de su familia, empeoró a la terrible leucemia. Su madre pasaba horas sentada al lado de su cama, siendo testigo con sus ojos húmedos y apagados, como el cuerpito de su pequeño se reducía entre sus ropas y las sábanas de la cama. Hacía varios meses que dejó de ir a la escuela, varias semanas que la luz del sol quedó relegada a su recuerdo. Sobre la mesita de noche guardaban las decenas de cartas que sus compañeros de clase y profesores habían llenado de apoyo y buenos deseos. Ahora solo formaban parte de su homenaje. En la 7ª noche, Jessica se llevó un tremendo susto al ser sacudida en medio de la oscuridad de la madrugada. Eran las 3:30 cuando fue despertada por los empujones de su madre. Estaba pálida a la luz de la ventana, a excepción de los círculos oscuros de sus ojeras, y la joven la percibió muy ansiosa. «Jess, Eli estuvo conmigo en la cama», dijo mientras su hija apenas se desesperezaba. «Ay, ma, yo sé que lo vamos a extrañar por mucho tiempo, pero él ya descansa en la presencia del Señor». Jessica evitaba ser grosera con su madre. «Te digo que es verdad, sentí el peso de su cuerpo tendido al lado de la cama, y cuando me volví, lo vi, Jess. Por Dios que estaba allí». Jessica sintió una profunda pena por su madre. Era evidente que la pérdida de Elías le había afectado más de lo que pensaba. Le intenté hablar, pero su cuerpo fue perdiendo volumen hasta desvanecerse. No sabes las ganas que me dio de volver a abrazarlo. Jessica arropó a su madre en sus brazos y el resto de la madrugada durmieron juntas. Durante el día evitó hablar del tema pensando que no era oportuno incentivar la fantasía que el dolor de su madre había creado. La noche llegó y ambas durmieron en sus respectivas habitaciones. Cabe mencionar que Carmen y Elías dormían en la misma cama, pues la casa solo contaba con 2 recámaras. Y esa misma madrugada, aproximadamente a las 3:20 a.m., el mismo frenesí de la señora volvió a despertar a Jessica. Estaba igual de agitada que la madrugada anterior. «Jess, Elías volvió a dormir conmigo, te lo juro por lo más sagrado. Sentí su espalda contra la mía como todas las noches que hemos dormido juntos. Madre, por favor, me estás asustando. Temo por tu salud, creo que deberíamos acudir al doctor». Jessica, sin embargo, veía en su madre la misma expresión de certeza que tenía su rostro cuando afirmaba algo de lo que tenía plena convicción.
y la noche siguiente, a la misma hora, su madre volvió a irrumpir en su cuarto diciendo que Elías estaba con ella, pero que no hablaba ni tenía ninguna reacción y se desvanecía a los segundos después de despertar. En este punto, Jessica, viendo que su madre empeoraba más con sus visiones, comenzaba a tomarse más en serio la situación. O su madre se estaba volviendo loca, o quizás sus visiones no eran del todo imaginarias. No le dijo nada al respecto, pero llegada la noche, programó su despertador a las 3 de la madrugada, más o menos el momento en que su madre despertaba por las visiones. Una vez despierta, caminó de puntillas hasta la habitación de su madre y abrió la puerta con todo el silencio que le fue posible. Jessica cuenta que lo que vio era tan real como imposible. Entre el resquicio abierto de la puerta vio a su madre dormida y a su lado su hermano dormido de espaldas. Era tan real que unas lágrimas corrieron por sus mejillas. Vio cómo su madre se despertaba y abrazaba a su hijo llorando, mientras su cuerpo se desintegraba en la nada. Carmen, al final, solo abrazaba un puñado de sábanas vacías, y fue la última noche en que de hecho su hermano se manifestó. Agradece haber tomado la iniciativa de levantarse, porque de otra manera jamás habría creído lo que su madre contaba. Me llamo Rowland y a mis 40 años he adolecido muchas pérdidas de seres queridos, todas dolorosas e imborrables, pero si de una me acuerdo por ser dolorosa y a la vez tétrica fue la de mi abuela materna, Eva. Para contarles la forma insólita en que nos dejó, debo remontarme a mi infancia cuando tenía 9 años de edad. Vivíamos en Sudbury, una ciudad ubicada en la provincia de Ontario, Canadá, mis padres, mis 2 hermanas, mi abuela y yo. Es necesario aclarar que para ese tiempo Eva contaba con 62 años de edad, una señora vigorosa, respetada por las enfermedades y con muchas actividades por presumir. Trotaba por las mañanas en el amplio parque a unos 3 cuadras de casa, asistía a eventos sociales, cocinaba, planchaba y era una pieza imprescindible en la casa para que todos tuvieran su lugar. Fue en el mes de agosto del 95 cuando todo comenzó. Mi abuela despertaba por las noches gritando y cuando acudíamos a su habitación, la encontrábamos bañada en sudor, sujetando su frazada, con los dedos blancos por la fuerza ejercida. Verla tan asustada era algo que nunca pensé que sería testigo. Verla tan vulnerable me asustó a mí como a mis padres. Todos los episodios ocurrían siempre a la misma hora, pasadas las 3 a.m. de la madrugada. Eva contaba que siempre sufría una terrible pesadilla minutos antes de despertar a grito pelado. No le gustaba hablar mucho de ello, no solo por el miedo que le provocaba, sino por la vergüenza de ser encasillada a la senilidad de su edad. Pero las pocas veces que hablaba de sus sueños, ponía los pelos de punta a mis hermanas, a mi madre y a mí. Contaba que en su sueño un hombre enorme, totalmente irreconocible por las sombras del cuarto, se acercaba a su cama. Ella abría los ojos, pero no era capaz de moverse, como si fuera presa de una parálisis del sueño. Y así, impotente y deseando gritar a todo pulmón, el visitante se acercaba a ella. Su presencia ominosa irradiaba una energía perniciosa y desconocida que no podía ser de este mundo. Y repito, Eva era una de las mujeres más valientes que he conocido en mi vida. Pero cuando hablaba de eso, se quebraba como un niño asustado en busca de sus padres perdidos en la feria. La presencia oscura extraía de su interior una especie de sonda pegada a su estómago y luego la conectaba a la boca de mi abuela. Ella cuenta que por la incapacidad de moverse no podía evitarlo y no sabía muy bien cuál era su función, pero sí sentía que le succionaba el hálito de su cuerpo. Luego de unos minutos, la presencia desconectaba la sonda de su boca y caminaba hacia una esquina de la habitación, donde se perdía en la oscuridad. Cada noche que sufría este terrible episodio, sentía que algo de ella se iba con él. Como era de esperar, y a pesar del horror que mi abuela demostraba al contar estos episodios, no pudimos tomarlo como algo que no fuera un trastorno del sueño producto de su edad. Mis padres la llevaron a terapia y fue sometida a un sistemático control médico. Pero había algo que nadie podía explicar.
El aspecto de mi abuela fue deteriorándose a una velocidad alarmante desde que despertó aquella primera madrugada. La vigorosa y testaruda Eva dejó de resistirse a los exámenes médicos. También dejó de insistir en que sus episodios nocturnos eran los culpables de que su vida se estuviera extinguiendo. De hecho, le dejó de importar cualquier cosa. Solo despertaba a la misma maldita hora de la madrugada, gritando presa de un horror y una desesperación que ni en su punto más alto de alienación disminuyó en intensidad. Hasta que una madrugada dejó de hacerlo. Aún recuerdo cómo nos levantamos a la mañana siguiente con una sensación inexplicable de vacío. Mi madre salió con lágrimas de la habitación de la abuela. Nos comunicó que había fallecido. Mi abuela murió y nadie a día de hoy puede explicar razonablemente qué pasó con ella y cómo en 3 meses pasó de ser la anciana modelo a un vejestorio enfermo y sin voluntad. Aunque, muy en el fondo, todos sabemos que el visitante de sus sueños le drenó su vida hasta llevársela, y que esa maldita hora de la madrugada era su umbral de entrada. Soy un médico psiquiatra y lo que voy a contar es la cosa más extraña de la que he sido partícipe en mi vida. Te pido que no reveles mi nombre, pues mi reputación como profesional podría verse comprometida, pero te autorizo a que compartas esta anécdota en tu espacio de difusión en internet y que la adaptes como creas necesaria para efectos de publicación. Es una confesión a puerta cerrada que sé que muchos en tu comunidad escucharán sin alzar su dedo crítico y materialista. Llevo 12 años ejerciendo la profesión en atención psiquiátrica y hace unos 6 años llegó a mi consultorio un hombre de unos 29 años, convencido de que estaba padeciendo de esquizofrenia. Y yo también, al principio, lo creí. Para no alargarlo mucho, contaban las sesiones que su habitación estaba siendo asediada por seres de otras dimensiones. Así tal cual. El paciente era redactor de una revista que compaginaba con otros trabajos para un periódico local, y los trabajos de madrugada eran una constante de su rutina. Y es por ello que con toda probabilidad, durante las madrugadas, era el hombre más activo de su vecindario. Me comenta que la primera vez que dudó de su cordura fue cuando, como a eso de las 3 a.m., observó que a través de su ventana no estaba el árbol de siempre sembrado en su jardín. En su lugar veía una colina y un cielo teñido de morado. Se restregó los ojos y se pellizcó las mejillas, pero el paisaje fantasioso seguía en el mismo lugar. Intentó salir de su habitación, pero donde debía estar la puerta, ahora solo había una pared. Por poco se dejó llevar por un ataque de pánico, pero se tomó unos somníferos pensando que el cansancio lo estaba haciendo polvo. Los días transcurrieron con normalidad, como si lo que vio fuera parte de un extraño sueño. Pero una madrugada después, mientras el reloj daba las 3 a.m. y teclaba en su computador, una hoja de planta o de árbol cayó sobre el monitor. Una hoja que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era de un color violeta y con las venitas de la hoja de un color verde fosforescente. Cuando alzó la vista, observó que las paredes y el techo de su habitación estaban pobladas por una suerte de enredadera alienígena. Sí, esas fueron sus palabras, y aún las tengo anotadas en el archivo de su caso. Otra cosa insólita que comentó es que la visión no se sentía que fuera del todo sólida, como si fuera manifestada por una señal carente de potencia. Por las cosas que me contaba este hombre, su diagnóstico no era para nada alentador. Le receté los mejores medicamentos que tenía para disminuir su ansiedad y le referí a un hospital psiquiátrico para un posible internamiento. Pero ese punto no llegó, no porque no lo necesitara, sino porque se quitó la vida días después. Lo encontraron en su habitación colgando del techo. Y a mí, como especialista que llevaba su caso, se me comunicó su acta de defunción y los inquietantes informes de los forenses. En su cuerpo había rastros de tierra húmeda, así como restos de unas hojas violetas con venitas de un verde fosforescente, nunca antes vistas, al menos por mi persona. Su habitación estaba repleta por pedazos de ramas y restos vegetativos que no correspondían a la flora local,
y francamente no sé si de alguna parte de la Tierra. ¿Qué pienso como profesional? Pienso que mi paciente sufrió un cuadro de estrés y ansiedad severo. Y pienso que sí, llegó a sucumbir a un tipo de locura que lo arrastró a su desafortunado final, pero ocasionada por algo que era parte de la realidad, y lo demuestra todo lo encontrado en su cuerpo y su habitación. ¿Qué sucedió? No puedo decirlo con certeza, pero sea lo que sea que sucedió, según palabras de mi paciente, ocurría siempre a la misma hora, a las 3 a.m.